La idea de que Cuba es uno de los países más seguros del mundo ha sido uno de los mantras que ha exportado el castrismo y su propaganda durante muchísimo tiempo. Sin embargo, imágenes como las que se divulgaron en las redes sociales cubanas entre el sábado 7 y el domingo 8 de junio de 2024 han vuelto a reavivar un debate en torno al tema. ¿Es Cuba realmente un paraíso de la seguridad? ¿Qué significa para el régimen cubano que hechos como lo ocurrido en la finca de los monos en La Habana se amplifiquen o reproduzcan con mayor frecuencia? Acompáñame hasta el final de este video para juntos analizar este y otros temas relacionados. Por décadas, la propaganda del Partido Comunista ha defendido la idea de que Cuba es un país hiperseguro. Y es que necesitan hacerlo porque realmente la seguridad ha sido siempre uno de los medidores de éxito de cualquier gobierno. El ejemplo más reciente en ese sentido puede ser la aprobación popular y el reconocimiento internacional que ha tenido Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en su lucha contra las maras. Uno de los mensajes utilizados por Bukele ha sido que ha convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. Y así se lo decía recientemente al periodista estadounidense Tucker Carlson en una entrevista. Your capital is now safer than our capital in Washington. Yes. A lot safer. And the country is safer than the United States as a whole. Yes. The U.S. murder rate is around 6 murders per 100,000 inhabitants, and our murder rate is 2. So we're safer than Canada, safer than Chile, safer than Uruguay, safer than the U.S., safer than any country in the Western Hemisphere. There are countries in the other hemisphere that are safer than El Salvador, but not in the Western Hemisphere. Ante palabras muy similares de Bukele, en febrero de 2024, Arantxa Tirado, una politóloga y doctora en relaciones internacionales bastante conocida por su filiación a la izquierda española, decía que El Salvador no es el país más seguro del hemisferio porque desde hace décadas el país más seguro del hemisferio es Cuba, lo cual da muestra de lo mucho que ha calado la propaganda cubana internacionalmente. Pero lo cierto es que ni la afirmación de Bukele ni la de Tirado son completamente ciertas. En primer orden, uno de los índices más respetados en el mundo para medir la seguridad es el Índice de Paz Global, producido por el Institute for Economic and Peace. Este índice presenta el análisis más completo hasta la fecha, basado en datos oficiales sobre las tendencias de seguridad en los diferentes países del mundo. El Índice de Paz Global mide lo que se llama estado de la paz en los diferentes estados. Y no solamente mide la seguridad, porque considera que para evaluar la seguridad de un territorio no se puede medir un único indicador. Por eso es que el Índice de Paz Global mide 3 dominios fundamentales: el nivel de seguridad y protección social del país, la magnitud de los conflictos nacionales e internacionales en los que está envuelto y el grado de militarización que emplea para mantener sus niveles de seguridad. Pues bien, en el Índice de Paz Global, ni Cuba ni El Salvador son los primeros países del hemisferio. De hecho, en la última actualización del Índice de Paz Global, Cuba ocupaba el puesto 99 a nivel global y El Salvador el 122. Let's go. Aparte del Índice de Paz Global, hay otros índices que también miden la seguridad y el orden en los diferentes países del mundo, pero tampoco consideran ni a Cuba ni a El Salvador como los primeros del hemisferio. Pero el problema fundamental en este caso es que el referente que usa el presidente Nayib Bukele para decir que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental es la tasa de homicidios. Y la tasa de homicidios no es más que el número de asesinatos que se producen en un país por cada 100.000 habitantes. Este es un indicador que solo representa la forma más extrema del crimen y muchos especialistas por esa razón consideran que no es la fuente de información más completa para evaluar las condiciones de seguridad de un país. Sin embargo, otros sí la consideran una medida confiable, toda vez que el nivel de seguridad de un país también puede ser medido a partir de la denuncia del crimen más grave, en este caso, los asesinatos. En ese sentido, la labor de Bukele entonces sí ha sido encomiable. El Salvador pasó de tener una tasa de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 a tener una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Y si de tasa de homicidios y asesinatos hablamos, la tasa de El Salvador, con independencia de lo que diga Arantxa Tirado, sí es inferior a la de Cuba. ¿Hasta cuándo, señores? Un brutal feminicidio conmueve a pobladores de Las Tunas,
La víctima, que sería la número 13 en lo que va de año, ha sido identificada en redes sociales como Ariadne Chávez Puche. Un ex marido de ella entró en su horario de trabajo, la arrastró hasta el baño y la degolló. Antes de entrar a analizar los datos de Cuba, me gustaría hacer una pequeña salvedad. El principal problema con relación a cualquier data que provenga de las autoridades cubanas es la imposibilidad de verificarla o contrastarla de forma independiente. Y por esa razón, más allá de que los índices mundiales coloquen a Cuba en materia de seguridad 23 puestos por delante de El Salvador y otros países de la región y del mundo, eso no quiere decir necesariamente que sea así. Entre otras cosas, porque los datos que emplean esos índices provienen de fuentes oficiales cubanas. Y todos los datos generados por la oficialidad y la propaganda cubana deberían ser puestos en duda. Los favorables en el sentido de que pueden reflejar una realidad inexistente y los desfavorables porque pueden esconder una realidad que es mucho peor. Y esto último es lo que puede suceder con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Cuba. Y les decía hace un rato que en materia de número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, El Salvador tenía mejores números que Cuba. Y lo puedo decir porque esos datos fueron ofrecidos en el informe global que estudia los homicidios en el 2023 y que lo realiza la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y para ello utiliza información oficial ofrecida por los diferentes gobiernos. En ese informe, Cuba aparece con una tasa de homicidio intencional de 11 víctimas por cada 100.000 habitantes, cifra que es casi 6 veces superior a la que presenta El Salvador en la actualidad. Pero como les decía también, esos datos ofrecidos por las autoridades cubanas a la ONU no solo deberían ser puestos en dudas, sino que además son viejos. De acuerdo con los redactores del informe, los datos sobre Cuba utilizados por la ONU en su estudio global sobre los homicidios del 2023 son datos del 2019. Por lo tanto, si a las dudas que genera cualquier dato oficial cubano le sumamos el tiempo que ha pasado desde que fueron ofrecidos, la percepción popular más reciente sobre el aumento de la violencia, lo cual ha sido confirmado por observatorios independientes, y las imágenes como la de la finca de los monos que se muestran cada vez con más frecuencia en las redes sociales cubanas, pues todo eso en su conjunto nos permitiría afirmar que si en el 2019 habían 11 homicidios por cada 100.000 habitantes en Cuba, es probable que en 2023 la situación haya sido significativamente más grave. Y lo digo además porque de acuerdo con un reportaje relacionado con el aumento de los crímenes en Cuba, publicado por la revista independiente cubana El Estornudo, las autoridades cubanas han reconocido en sus propios registros que aumentaron los homicidios en años posteriores a 2019. En ese sentido, El Estornudo señala que un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información registró en 2021 unas 565 víctimas de homicidios en Cuba, lo que representaba 101 muertes más que en 2020. E insisto en las cifras oficiales a pesar de su poca credibilidad, porque ciertamente la percepción popular sobre el aumento de la violencia puede ser un medidor subjetivo e influenciado por el mayor acceso a Internet de la ciudadanía. Y ese argumento, el del aumento del acceso a Internet, ha sido utilizado por la propaganda y la burocracia oficial para desconocer o negar el aumento de la violencia en el país. Fiscal, coronel, ¿hay o no más asesinatos en Cuba? No hay más asesinatos en Cuba. ¿No? En los números, no hay más asesinatos. Si sigo las redes voy a creer lo contrario. No, el problema de la utilización de las redes es que evidentemente hay una mayor visibilidad de los hechos y puede ocurrir un hecho que hace, por ejemplo, 5 años no tenía esa visibilidad porque no había la cantidad de uso que hay hoy de las redes sociales. Hoy estamos hablando de que alrededor de 6 millones de cubanos utilizan las redes sociales y hace 5 años lo utilizaban 1 millón y pico, 2 millones. Era la cantidad de cubanos que utilizaban las redes sociales. Y un hecho que anteriormente la única manera en que se conocía podía ser porque ocurría en una comunidad y se conocía alrededor de una comunidad, hoy a través de las redes sociales, evidentemente esa visibilidad es mucho mayor. Pero en números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos. La percepción popular sobre el aumento de la violencia puede estar ciertamente influenciada por la exposición de las personas a más informaciones sobre ese tema. Pero el aumento de la exposición a los medios no puede ser considerado una causa suficiente para negar un fenómeno que es evidente. La capacidad del régimen cubano de controlar la violencia y la criminalidad se ha debilitado. Y en el caso de un régimen autoritario o totalitario como el cubano, esa es también una señal de debilitamiento de las estructuras que sostienen al poder.
Una de las ventajas de los regímenes dictatoriales es el orden que imponen, no mediante la aplicación de la ley, sino de criterios de seguridad. Desde las dictaduras militares del cono suramericano, que fueron conocidas incluso como dictaduras de seguridad nacional, porque llegaron al poder con la promesa de poner orden ante la emergencia y el desastre, hasta las tiranías comunistas, la mayoría de los estados autoritarios han reducido a los criminales a la condición de enemigos y los han tratado como tal. Y ese tratamiento ha permitido que los autoritarismos reduzcan las garantías legales en los procesamientos criminales e incluso, como ocurrió en la España franquista y en Cuba, llegaron a tratar como criminales a personas marginales que no habían cometido delitos pero tampoco encajaban en la nueva sociedad que los autócratas querían construir. Y ese es el origen de la gándula franquista o de las medidas de seguridad predelictivas cubanas, normativas dirigidas a criminalizar los gandules o vagos en el caso de España y a los drogadictos, alcohólicos, desempleados y prostitutas en el caso cubano. Y menciono estas normativas porque son muestras claras de las intenciones de los estados autoritarios y totalitarios de reducir la criminalidad y la inmoralidad a los niveles más bajos, porque entienden que la reducción de ese tipo de expresiones es una muestra clara de la salud y la efectividad del sistema. Decirle que con todas las fuerzas del Ministerio de Defensa van a actuar y así serán de todos los grupos estos que existen, agrupaciones juveniles, que hoy sí podemos decirles que existen estas agrupaciones juveniles que se unen para cometer estos tipos de hechos, para tratar de amedrentar a la población, para implantar el terror y que la población se sienta desconfiada. Nosotros vamos a actuar severamente. Uno de los principales argumentos que siempre ha esgrimido el régimen cubano y que habla de la efectividad de sus órganos de represión es la ausencia en Cuba del crimen organizado. Esa fue una tesis defendida no solo por la propaganda, sino también por académicos oficialistas como el ex fiscal general de la República y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Ramón de la Cruz Ochoa. En 2007, De la Cruz defendió su tesis de doctorado y negó la existencia del crimen organizado en Cuba. No obstante, tuvo que reconocer que desde ese entonces, hace casi 20 años, esa era una discusión que había sido impulsada en ambientes científicos del país, donde había estudiosos que a partir del análisis de casos muy puntuales sí creían que desde antes de 2007 en Cuba había grupos de crimen organizado. Ramón de la Cruz lo negó al afirmar que ciertamente existían en Cuba muchas agrupaciones delictivas de corrupción, tráfico de drogas, delincuencia económica y otras actividades delictivas, pero que no podían ser consideradas como crimen organizado porque les faltaba la capacidad de perdurar en el tiempo, de autorrenovarse en sus liderazgos y de contar con una organización estructural madura. A más de 20 años, la discusión sobre si hay presencia o no de crimen organizado en Cuba sigue estando vigente. Pero más allá de cualquier posición al respecto, lo cierto e innegable es que desde hace varios años, y lo tuvo que reconocer Ramón de la Cruz, con mayor o menor intensidad, se vienen desarrollando grupos delincuenciales más o menos estructurados que, a decir de las propias autoridades, han llegado a implantar el terror en algunos territorios. Las imágenes que vimos de la finca de los monos y las versiones extraoficiales que se reprodujeron como posible motivación de los hechos pueden ser empleadas como otra confirmación de la reproducción del pandillerismo en Cuba. Un fenómeno que ya dije no es nuevo, pero que puede estarse profundizando ante la crisis general que vive el país y la incapacidad de los cuerpos represivos de hacerle frente. Y digo que el pandillerismo no es un fenómeno nuevo no solo por el reconocimiento que desde el 2007 hacía Ramón de la Cruz Ochoa, sino también porque desde 2014 la prensa independiente cubana, específicamente Cubanet, ha venido reflejando ese fenómeno. En ese año, Cubanet publicó una nota sobre agrupaciones criminales como Sangre por Dolor que actuaban en La Habana y que estaban involucradas en el comercio sexual. Esa nota, publicada por Cubanet en 2014, fue reproducida por el sitio estadounidense especializado en temas de criminalidad Inside Crime. Al publicar la nota, Inside Crime hizo una salvedad
y dijo que sin importar el contenido del artículo, las bandas cubanas no podían ser comparadas con sus contrapartes mucho más grandes y sofisticadas de Centroamérica. Asimismo, y atendiendo a la magnitud del suceso y el lugar donde ocurrió, la prensa oficialista cubana, y no solo la independiente, también se ha hecho eco de sucesos que demuestran la propensión sin motivación específica que han tenido algunas agrupaciones delictivas en los últimos años para atacar incluso centros educacionales. Destaca en ese sentido el ataque violento de 4 individuos al Politécnico Olo Pantoja de La Lisa en La Habana en 2018. En esa oportunidad, 9 estudiantes de esa institución, que reúne a muchachos de entre 15 y 18 años, fueron lesionados por los delincuentes. Y ese hecho también fue reflejado en la prensa oficialista. Pero en fecha tan reciente como julio de 2023, el periódico estatal Escambray de la provincia de Santo Espíritu también informó sobre la detención de miembros de una agrupación criminal organizada de entre 12 y 16 personas que llevaban a cabo hechos violentos, sobre todo robos. El rotativo provincial reconoció que esos delincuentes durante sus ataques ocasionaron lesiones leves y graves a las víctimas de sus hechos. Todos estos datos demuestran que la percepción popular de la gente en Cuba sobre la violencia y la criminalidad no está tan errada como la propaganda cubana quiere hacer creer. Y por sobre todas las cosas, demuestra que una de las pocas instituciones eficientes del país, la encargada de la represión, sigue recibiendo recursos importantes que le permiten controlar a la disidencia política, pero que no parecen ser suficientes para garantizar el orden y proteger a la ciudadanía de las expresiones reales del crimen y la violencia. La síntesis de ese drama puede verse claramente en quienes han sido señalados como responsables de la violencia desatada en la finca de Los Monos. Aunque la prensa estatal habanera anunciara el evento días antes, resulta que el gobierno de la capital se limpió las manos diciendo que ellos no lo habían autorizado, y la propaganda nacional salió a responsabilizar a los organizadores de lo que allí había pasado. Buenos días. Primero quiero darle las gracias a todas las personas que han escrito preocupados y dándonos ánimo. Pero entre tantos mensajes negativos y tantas críticas duras, encontré un mensaje que hizo que decidiera hacer este video. Y me preguntaba: ¿qué piensas tú de todo esto, Nicky? Yo solamente les voy a hacer una pregunta. ¿De qué tiene culpa Shirley? De que la policía no estuviera desde el principio en el evento como lo prometieron. ¿De qué tiene culpa? La frustración de este muchacho resume los fallos del sistema. Unos promotores culturales son culpados de la ineficiencia de uno de los principales estamentos que sostiene el poder del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y sus órganos de represión. Si te resultó útil este video, recuerda darle like y compartirlo para que otros puedan verlo. Asimismo, recuerda que nos puedes dejar un super chat o un gracias si nos ves desde YouTube, o unas estrellas monetizadas si nos ves desde Facebook. También recuerda que puedes hacerte miembro de nuestro canal o suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos en la próxima entrega.